Hola a todos y todas, esto es el Conde Alex y Alex soy yo. Bien, en este vídeo vamos a repasar algunos de los errores que se suelen cometer al usar el narrador. ¡Vamos allá! A la hora de escribir una historia, es verdad que los personajes y la trama y la historia en sí es una de las cosas más importantes de dicha historia, pero también lo es el narrador, tanto o más porque es la voz que nos va a contar esta historia. O sea, si la voz del narrador no funciona como debería, la historia se verá empequeñecida y no sacará todo su fruto, ¿no? Todo su valor. No se verá, el lector no llegará a verla tal y como el escritor la imaginaba en su cabeza. Por tanto, vamos a repasar algunos pequeños errores que se suelen dar al usar el narrador. O sea, generalmente entre escritores principiantes, pero también puede darse en escritores más aventajados, más avanzados. O sea, nadie está exento de este tipo de errores a la hora de escribir, porque todos siempre tenemos una curva de aprendizaje que nunca, por decir, siempre la tenemos, o sea, no terminamos nunca de aprender. Uno de los errores más comunes que se suelen dar al usar el narrador, ya puede ser cualquier tipo de narrador, pero es más común con el narrador en primera persona. No es otro que confundir la voz del narrador con la voz del autor. Es decir, en el narrador en primera persona está hablando el personaje, nos está contando la historia a través de su punto de vista y su forma de expresarse. Pero es eso, es su forma de expresarse, no la forma de expresarse del autor. Y es muy fácil que ambas cosas se mezclen y que al final el lector esté leyendo la voz del autor, o sea, cómo se expresa el autor. Y es que el autor debe sumergirse o sea, debe llenarse de esa forma de hablar del personaje para que él se aparte y que sea el personaje el que hable y el lector vea la voz del personaje en esa historia y en ese narrador que le está contando los hechos. Otro error que se puede dar, que se puede ocasionar, es que el narrador, sea cual sea, aporte más información de la que debería. En este caso encaja más con el narrador omnisciente o cuasi omnisciente, ya que es un narrador que conoce más cosas que el personaje, el protagonista, porque lo conoce todo. Y entonces es muy fácil caer en la tentación de que este narrador aporte más datos de los que debería. A lo mejor está adelantando hechos que no debería adelantar, o está hablando de cosas que todavía no han sucedido y es mejor que todavía no adelante, que no comente. Así que es mejor, o sea, hay que tener cuidado con esto de no caer en la tentación de que el narrador, como es omnisciente y tiene toda la información, pues es como muy jugoso, ¿no? De ir soltando pequeños retazos de esta información para que la novela sea más interesante. Y al final estás consiguiendo que estropee la trama o los momentos de dicha historia y pues es mejor, hay que vigilar bastante este aspecto. De hecho, también el autor, al tener este tipo de narrador, se puede ver facilitado, se puede ver abocado a querer incluir demasiados datos. Y ya no me refiero a la trama, sino también a datos bibliográficos o datos de un escenario, de la historia de un escenario, datos de tal personaje histórico, que casi parezca una enciclopedia más que una novela. Y es que puede ser que sean datos que no le interesan a nadie y que llenes y llenes páginas con muchos datos sobrecargando la historia y ralentizando la acción y la trama, el paso de la trama. Y el último error que me gustaría destacar que se puede dar a la hora de utilizar un narrador es que nos cuente demasiado sobre los personajes. O sea, si antes nos contaba demasiado sobre la información del lugar o de la propia historia, lo que vendrá en la propia historia, también podemos caer en la tentación de que nos cuente demasiado de los personajes, de cómo se sienten, de qué es lo que piensan, de qué es lo que sí, qué es lo que piensa, qué es lo que siente,
Y esto es algo que el lector disfrutaría más descubriéndolo por sí mismo. O sea, esto está relacionado con lo que hemos hablado muchas veces de contar y mostrar. Si el narrador te está contando que Juan está nervioso y Juan no puede dormir porque está nervioso porque piensa en la cita que va a tener con María al día siguiente, pues el lector ya no puede sentir como Juan está nervioso. Si al contrario que estar contando que Juan está nervioso, dejas que las acciones del personaje hablen por sí solas, sin que el narrador medie, en este aspecto sin que el narrador medie en ello, pues la vivencia, la experiencia del lector será mucho más gratificante. Así que mucho ojo con utilizar o inmiscuir demasiado al narrador en nuestra historia, y si veis que estáis cayendo en alguno de estos errores, pues corregirlo para mejorar vuestra historia. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva, y que cualquier cosa dejadla en los comentarios, que lo responderé sin ningún problema. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.